Creo que Ángel ha sido el exponente más claro en nuestra poesía última de ese poeta cívico representado por Antonio Machado. De hecho, Ángel, como profesor de literatura en la Universidad de Nuevo México, estudió mucho la obra de Antonio Machado y él escribió sobre Machado y además lo hizo de una manera muy profunda. Era el poeta cívico que no cree que hacer poesía es inventarse un lenguaje extraño, sino utilizar de la manera más rigurosa posible el lenguaje de todo, el lenguaje de la sociedad, y que no cree que el poeta es un hijo de los dioses, sino un ciudadano que acude a su trabajo y que paga con su dinero, ¿no? Lo que le permite vivir, ¿no? El lecho donde duerme. Y esa tradición representada por Ángel y que me lleva a Machado me ha hecho ser deudo de él, ¿no? Cuando se habla de originalidad se piensa en inventar muchas cosas raras. Yo creo que el verdadero acierto para la originalidad es atinar con las influencias. Cuando uno acierta a escoger las influencias que le convienen, uno puede hacerse dueño de su propio mundo. Y creo que Ángel fue un acierto a la hora de escoger mis influencias. Ángel González nació en Oviedo, en 1925. La verdad es que no tuvo una infancia fácil. Su familia republicana pagó un alto precio en la guerra civil. Un hermano fusilado, otro en el exilio, la madre y la hermana represaliadas. Pero Ángel aprendió a reconciliarse con la realidad en aquel tiempo leyendo a dos poetas andaluces, a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado. Él ha sido, ya profesor universitario en Estados Unidos, uno de los grandes especialistas de Antonio Machado. Cuando ingresó en la Real Academia Española, su discurso de ingreso estuvo dedicado a don Antonio Machado. Pero si ha sido importante su labor como crítico, más importante ha sido la presencia de Machado en su poesía, reunida en un volumen que es imprescindible para todos los lectores de poesía, palabra sobre palabra. Y la verdad es que Ángel es persona indicada para hablarnos de Machado y para hablarnos de ese milagro que hace que algunos poetas sean el referente ético de una sociedad. Siempre se dijo que la muerte de Machado en Collur significó el fin de la República y el fin de un sueño español. ¿Qué crees tú que hace falta para que un poeta, Ángel, sea el referente ético de una sociedad? Bueno, yo creo que Antonio Machado, a diferencia de otros poetas de su generación y de su edad, él se acercó a los otros. Bueno, yo diría al pueblo, si no fuera quizá un poco arriesgado hacer esa referencia. Machado se acercó, tuvo muy pronto la intuición de que el poeta no era un ser que vivía en su mundo interior, en su mundo ideal, sino que el poeta tenía que ser una persona, un ser humano que se acercase a los otros seres humanos, a los otros y a lo otro. Y Machado lo hizo pronto, lo hizo bien, y por lo tanto quedó como un referente de eso, de la suerte de su propio pueblo, ¿no? Porque él escribió aquello de a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el pan que me alimenta. Él, sí, más que escribir para los poetas, se sentía un ciudadano y escribía para la gente. Exactamente, ¿no? Él se sentía un hombre común, un hombre como los demás, y eso es lo que más él admiraba en todos los hombres, el ser seres humanos. Estás escribiendo ahora, no sé si has terminado ya, o estás en ello. No, he terminado. Son las memorias noveladas, ¿no? Sí, una memoria novelada. Durante muchos años, sobre todo en los veranos, que él pasaba con nosotros parte del verano, hablábamos mucho de su pasado. Un pasado que él no se atrevía a escribir porque era un pasado patético. Ángel se quedó huérfano muy joven, en el año 1927, era hijo de una familia de republicanos muy asentada en Asturias, y él quedó huérfano enseguida, pero heredó la cultura republicana y tenía recuerdos muy nítidos de lo que significó para su familia la guerra civil
o el desastre de la Revolución de Asturias en el 34, o la ilusión de la proclamación de la República, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo estuvimos hablando de sus recuerdos, ¿no? De cómo él vivió, pues, el 14 de abril de 1931, siendo un niño pequeño, cómo él sufrió la guerra civil, perdió un hermano comunista, otro hermano salió al exilio y ya no lo volvió a ver hasta los años 60, su madre y su hermana, que eran personajes del magisterio asturiano, fueron depuradas, y la familia se quedó en el aire, ¿no? Y entonces todos esos recuerdos, yo había empezado a escribir una biografía académica, una biografía de catedrático de literatura, pero me di cuenta que Ángel lo que quería es que hablara de la emoción de los recuerdos, ¿no? De cómo había vivido la historia. Y empecé a escribirlo y llegué a un acuerdo con él. O sea, que él conocía que tú estabas escribiendo. Sí, y habíamos grabado durante mucho tiempo sus recuerdos, horas y horas. Él se levantaba pronto y yo me bajaba a desayunar con él y encendíamos la grabadora y hablábamos, ¿no? Hablábamos 1931, 1934, mi hermano desapareció un día y llegó con un mosquetón que me puso en las manos porque los mineros estaban tomando Asturias, 1936, mi hermano fue de los que engañó a Aranda y los sacó de Asturias para llegar a defender Madrid, y lo que estaba haciendo es sacar a los socialistas de Asturias, el coronel Aranda, para preparar con más facilidad su golpe de Estado en Asturias. Esas cosas por dentro me las fue contando y las fui grabando, y yo me di cuenta que no se podía hacer una biografía académica, sino que eso había que contarlo con la emoción que él mantenía en su memoria. Y he utilizado los recursos de la ficción para meterme dentro de él y contar toda esa historia que va desde su nacimiento hasta que al principio de los años 50 pues hace su maleta y se va a Madrid a intentar triunfar como escritor. Camposanto en Coyure. Aquí paz y después gloria. Aquí, a orillas de Francia, en donde Cataluña no muere todavía y prolongan carteles de Tos a Seguet y de flamencos show, esa curiosa España de las ganaderías, de reses bravas y de juergas sórdidas, reposa un español bajo una losa. Paz y después gloria. Dramático destino, triste suerte morir aquí, paz y después perdido, abandonado y liberado un tiempo, ya sin tiempo, de una patria sombría e inclemente. Sí, después gloria. Al final del verano, por las proximidades pasan tercios nocturnos, subrepticios, rebosantes de humana mercancía, mano de obra barata, ejército vencido por el hambre, paz. Otra vez desbandada de españoles cruzando la frontera, derrotados, sin gloria. Se paga con la muerte o con la vida, pero se paga siempre una derrota. ¿Qué precio es el peor? Me lo pregunto y no sé qué pensar ante esta tumba, ante esta paz, casino de Canet, Spanish Gypsy Dancers, rumor de trenes, hojas, ante la gloria esa de reseco laurel que yace aquí abatida bajo el ciprés erguido, igual que una bandera al pie de un mástil. Quisiera a veces que borrase el tiempo los nombres y los hechos de esta historia, como borrará un día mis palabras, que las repiten siempre tercas, roncas.